Listo, ya estamos Ya. grabando. Correcto, sí. Señor Santaria. Sí, profesor. Sí, ¿cómo está? Qué gusto. La clase pasada comenzamos a leer, que creo que no acabamos ya por el tiempo, pero sí me gustaría retomar este tema porque de paso estaba pensando en la posibilidad que ustedes pudieran hacer una pequeña búsqueda. Este artículo que hace referencia a un suceso relacionado con la literatura peruana, ¿no? Como habíamos estado trabajando con textos de ficción, se me ocurrió a modo de, diríamos, hacer un viraje, una vuelta a la tuerca, ver otro tipo de texto, en este caso un texto que tiene que ver, claro, con la literatura, pero ya desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la evocación de un hecho que ocurrió efectivamente y tiene fecha, es el año 2005, que ocurrió este hecho. En el 2005, ¿usted en qué nivel del sistema educativo estaba? En primaria. Primaria estaría, ¿no? Claro, sí, pues primaria, el tiempo bueno, usted es muy joven. Claro, entonces este 2005, digamos, ocurrió este hecho que se... Y claro, estaba en primaria y yo recuerdo así, porque, claro, fue algo que trascendió, ¿no? Entonces la idea era recordar este hecho, mejor dicho, practicar la lectura, en este caso, como una forma de conocer un hecho, porque usted no conocía de este hecho, ¿no? Bueno, lo más probable es que no conocía de este hecho, y bueno, gracias a esta evocación que hace Jorge Eduardo Benavides, podemos recordar ciertos sucesos que además no ocurrieron en el Perú, sino ocurrieron nada menos que en Madrid, ¿no? Madrid, la capital de España, como usted sabe, y ahí, no solo en Madrid, sino en España, hay varios escritores peruanos que residen ahí en España. Uno de ellos es Jorge Eduardo Benavides, ¿no? Él está desarrollando su vida literaria allá, varios que él menciona en el recuento, en la suerte de evocación que hace. Y ahí, pues, bueno, el texto tiene un carácter polémico y por eso vamos a leerlo. Aunque también viene el señor Wharton, vamos a ver si el señor Wharton tenía algo para nosotros. Creo que dijo él que iba a... vamos a esperar. Señor Wharton, buenas tardes. Buenas tardes, señor Wharton, ¿cómo está? Bueno, en realidad más o menos, pero estoy acá en clases, sí. Dispuesto a compartir lo que... Sí, es verdad, claro, eso recordé. ¿Usted va a hacer una exposición del texto? Bueno, en realidad quería compartir un ¿O par quiere? de párrafos Ya. de este libro. A ver... El libro, ¿cómo se llama el libro? Es de Piglia, ¿no? ¿O es de otro autor? Claro, es de Ricardo Piglia. Ajá. Se llama El último lector. El último lector. El tema me interesa muchísimo, señor Wharton, porque le contaré, ya que estamos en plan de confidencia, que le contaré que en un congreso sobre García Márquez, el año 2007 en San Marcos, yo escribí, curiosamente, ahora que usted dice, el último lector, mi ponencia se llamaba El penúltimo de los Buendía, ¿no? No el último, sino el penúltimo de los Buendía. Y claro, me faltó precisar en todo caso, ¿no? A veces uno no está en todas, pero era el penúltimo de los personajes Buendía de 100 años de soledad. Claro, no le puse esa especificación porque estábamos justamente, habíamos organizado
con otro colega un congreso internacional sobre 100 años de soledad, ¿no? Entonces ahí mi reto era, ¿y sobre qué voy a hablar? Porque no había, bueno, yo había leído y releído, me había deleitado mucho con 100 años de soledad, pero además meterse con un gigante siempre es complicado, o sea, ¿de qué voy a tratar, no? Entonces le fui dándole la vuelta a la novela y de pronto me di con la figura de este personaje que le llaman, como Motte le dice, el antropófago, ¿no? Que es el que finalmente engendra al hijo con cola de puerco. ¿Por qué? Porque se casa con su tía Amaranta, ¿no? Entonces, de ese incesto nace el niño con la cola de puerco, tal como se había anunciado en los famosos manuscritos de Melquiades. Por eso usted, ahora que me habla del último lector, me ha hecho recordar a mí ese penúltimo lector, porque esa es la función de este personaje también. No solo engendrar al niño con cola de puerco, sino también descifrar lo que dice los manuscritos de Melquiades. Por eso le puse así. Y lo curioso es que ese artículo que se publicó, la ponencia se publicó, se me ha extraviado y en estos tiempos en que uno no puede salir, pues no he podido salir a la búsqueda de... está en la revista Letras, lo malo que ahora San Marcos no abre, pero en algún momento espero retomar ese texto, pues francamente, y vamos a ver qué es lo que va a compartir con nosotros. El libro se llama, es un texto, es un libro, y cuando usted dice el último lector, ¿se está refiriendo al nombre del libro o del artículo? Sí, lo estoy viendo, muy bien. Ajá, es este libro. Ya, Ricardo, esto me lo voy a comprar, el último lector. Ya, me sugiere muchísimo el título. Ya yo sacaré un libro que se llama El penúltimo lector sobre este buen día, porque este buen día es eso. Bueno, entonces estamos encantados, tómese usted el tiempo que quiera, si quiere comparta más de 2 párrafos, por favor. El tema es fascinante, ya usted nos va a permitir, mire que, ¿de qué año es esa edición del El último lector? 2005. 2005. Sí. Qué coincidencia con el congreso del que vamos a hablar también. Bueno, ya bien, entonces, señor Wharton, cuente con nuestro entusiasmo. Está también el señor Santaria, que también siempre nos está visitando, así que siéntase usted como el dueño de casa, y nosotros, y yo particularmente, y sé que el señor Santaria también, y se suman los otros alumnos, van a estar muy interesados en lo que usted va a compartir. Como le digo, tómese el tiempo que quiera, tómese el espacio que necesite, porque creo que luego ya podemos relacionar lo que usted diga con este texto de los telúricos y el vadío y en fin, otro material, pero me interesa muchísimo que incluso nos describa cuál es el género del libro, son cuentos, es crítica literaria, todos esos detalles. Por favor, estoy fascinado ya con el título, ¿no? Y bueno, Piglia es un señor de señores, así que estamos acá para escucharlo, señor Wharton. Bienvenido nuevamente. Sí, mire, profesor, esta idea se me ocurrió porque habíamos visto en clases varias reflexiones de distintos autores, escritores, sobre el acto de leer, ¿no? Que estaban inscritas en narraciones, como el de Nostroza, por ejemplo, ¿no? Claro. O el de Nostroza, y también otro, el de Cortázar, ¿no? Continuidad de los parques. Así es. Esos textos nos invitaban a reflexionar sobre la condición del lector de literatura dentro de la misma literatura. Claro, dentro de la literatura. Entonces era algo metaliterario, metaficcional, por así llamarlo. Ajá. Y recordé un libro que
que más o menos nos habla también, ¿no?, de esa misma temática, de cómo está abordado el papel del lector dentro de la misma literatura, ya sea por los testimonios de los escritores o por personajes que leen mucho dentro de las mismas obras. Y acá, por ejemplo, en el índice hay un prólogo, hay otro capítulo que es un lector, hay otro que trata sobre la figura de Kafka como lector, hay otro que se llama Lectores Imaginarios, 4 trata sobre Ernesto Che Guevara, que también era un gran lector. Caray, qué maravilla. 5 nos habla sobre la figura de Ana Karenina, ¿no?, como ella era gran lector. Qué interesante, ¿eh? Y la 6 se titula ¿Cómo está hecho el Ulises? Y bueno, yo más que todo quisiera compartir brevemente partes así muy pequeñas del primer capítulo, que se titula ¿Qué es un lector? Es una pregunta. ¿Qué es un lector? De acuerdo. Sí. A ver, el subtítulo es Papeles rotos. Comienza. Hay una foto donde se ve a Borges que intenta descifrar las letras de un libro que tiene pegado a la cara. Está en una de las galerías altas de la Biblioteca Nacional de la calle México, en cuclillas, la mirada contra la página abierta. Uno de los lectores más persuasivos que conocemos, del que podemos imaginar que ha perdido la vista leyendo. Intenta, a pesar de todo, continuar. Esta podría ser la primera imagen del último lector. Se refiere a Borges. El que ha pasado la vida leyendo, el que ha quemado sus ojos en la luz de la lámpara. Abre comillas. Yo soy ahora un lector de páginas que mis ojos ya no ven. Cierra comillas. Hay otros casos, y Borges los ha recordado como si fueran sus antepasados. Mármol, Prozac, Milton, etc. Un lector es también el que lee mal, distorsiona, percibe confusamente. En la clínica del arte de leer, no siempre el que tiene mejor vista lee mejor. A ver, Kafka veía la literatura del mismo modo. En una carta a Felice Bauer define así la lectura de su primer libro. Abre comillas, realmente hay en él un incurable desorden y es preciso acercarse mucho para ver algo. Primera cuestión, la lectura es un arte de la microscopía, de la perspectiva y del espacio. No solo los pintores se ocupan de esas cosas. Segunda cuestión, la lectura es un asunto de óptica, de luz, una dimensión de la física. Joyce también sabía ver mundos múltiples en el mapa mínimo del lenguaje. En una foto se lo ve vestido como un dandy, un ojo tapado con un parche, leyendo con una lupa de aumento. Otro párrafo más adelante, la primera representación espacial de este tipo de lectura ya está en Cervantes, bajo la forma de los papeles que levantaba de la calle. Esa es la situación inicial de la novela. Su presupuesto, diríamos mejor. Abre comillas, leía incluso los papeles rotos que encontraba en la calle. Cierra comillas. Se dice en el Quijote. Podríamos ver allí la condición material del lector moderno. Vive en un mundo de signos. Está rodeado de palabras impresas que, en el caso de Cervantes, la imprenta ha empezado a difundir poco tiempo antes. En el tumulto de la ciudad se detiene a levantar papeles tirados en la calle. Quiere leerlos. Otro párrafo. El lector adicto, el que no puede dejar de leer, y el lector insomne, el que está siempre despierto, son representaciones extremas de lo que significa leer un texto, personificaciones narrativas
de la compleja presencia del lector en la literatura. Los llamaría lectores puros. Para ellos la lectura no es solo una práctica, sino una forma de vida. Muchas veces los textos han convertido al lector en un héroe trágico, y la tragedia tiene mucho que ver con leer mal. Un empecinado que pierde la razón porque no quiere capitular en su intento de encontrar el sentido. Hay una larga relación entre droga y escritura, pero con rastros de una posible relación entre droga y lectura, salvo en ciertas novelas de Proust, de Roberto Art, de Flaubert, donde la lectura se convierte en una adicción que distorsiona la realidad, una enfermedad y un mal. Otro párrafo, para ya ir terminando, esta parte, ¿no? De hecho, al fijar las escenas de lectura, la literatura individualiza y designa al que lee, lo hace ver en un contexto preciso, lo nombra. Y el nombre propio es un acontecimiento porque el lector tiende a ser anónimo e invisible. Por de pronto, el nombre asociado a la lectura remite a la cita, a la traducción, a la copia, a los distintos modos de escribir una lectura, de hacer visible que se ha leído. El crítico sería, en este sentido, la figuración oficial de este tipo de lector, pero por supuesto no el único ni el más interesante. Y para finalizar, para poder definir al lector, diría Macedonio Fernández, primero hay que saber encontrarlo, es decir, nombrarlo, individualizarlo, contar su historia. La literatura hace eso, le da al lector un nombre y una historia, lo sustrae de la práctica múltiple y anónima, lo hace visible en un contexto preciso, lo integra en una narración particular. La pregunta, ¿qué es un lector?, es en definitiva la pregunta de la literatura. Esa pregunta la constituye, no es externa a sí misma, es su condición de existencia. Y su respuesta, para beneficio de nosotros, lectores imperfectos pero reales, es un relato inquietante, singular y siempre distinto. Este es. Bueno, y ahí sigue más, pero quería compartir eso, ¿no? Claro, sí. Toca que usted quiera agregar algún comentario de los párrafos que ha leído, qué cosas, qué ideas subrayaría usted o qué le ha suscitado, porque los párrafos que ha leído me han suscitado a mí ciertas ideas también que compartiré, pero me gustaría, ya que usted ha sido el de la idea de, digamos, y enhorabuena, de compartir con nosotros este texto, me gustaría particularmente, que yo creo que a todos los que estamos acá también, digamos, quizá algún comentario adicional, alguna pauta suya, en tanto el lector, porque usted también es lector, ¿no? Estamos entre lectores, podríamos hacer una clasificación entre nosotros también. ¿Qué más le ha sugerido? Y yo también después voy a compartir, a partir de lo que usted ha dicho, voy a compartir también una idea acerca de lo importante, como dice el autor, de lo importante que es el lector, ¿no? Es decir, la pregunta por la literatura es la pregunta por el lector, dice algo así. ¿Qué más, señor Wharton, le gustaría decirnos para que podamos apreciar, digamos, el aporte de Piglia que usted ha compartido ahora con nosotros? Bueno, sí, estos ensayos de Piglia sobre la figura del lector se centra, bueno, como él es crítico, obviamente, cuando piensa en lector, se basa en el lector de literatura como un lector ideal, ¿no? Pero a la vez imperfecto y real, muy real.
utiliza a los personajes y escritores como figuras extremas para que se ejemplifique mejor qué es lo que quiere decir con un lector. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que no recuerdo bien, en el libro decía que Kafka, cua se carteaba con un amigo y este amigo le contaba que había soñado que leía, se me da la palabra, que leía en sus sueños, perdón. Kafka le hacía preguntas y qué tan rápido leías. O sea, cosas así te cuentan acá. Y también la figura de Borges, ¿no? Que como leí, uno piensa en Borges como aquel lector que ha perdido la vista justamente porque ha leído mucho. Y también me llama la atención esta figura de Don Quijote, de Cervantes, que lo dibuja como en la época en la que recién se había inventado la imprenta, como que está perdido en un mundo de signos, que recorre las calles y le asombra ver signos en el suelo, o sea, papeles rotos, y los recoge, ¿no? Esa fascinación entre el hombre con el signo. Acá, o sea, en resumen, trata de ahondar, de hurgar la relación del hombre que lee con la literatura, pero también más allá de la literatura con un texto en general. Acá tenía también otro ejemplo, una foto. A ver, ¿dónde está esto? Kafka. Ya, claro. Por ejemplo, recuerdo con cierta, no sé, con cierto patetismo que Kafka inicia una correspondencia con una chica que le gusta, que se llama Felice Bauer, y Kafka pues construye toda una imagen de lo que es Felice Bauer, según las cartas que se mandan, y la enamora y así es por años, y es una relación muy intensa, pero nunca se llegan a ver cara a cara. Pero como Kafka es un hombre muy sensible, muy lector, entonces basta con que lea a su amada para que ya se sienta pleno, pero a la vez enfermo, ¿no? Y ¿no? Más o menos este ensayo va por ese camino, ¿no? En mostrarnos situaciones extremas, ¿no? De los escritores, de personajes, para exponer qué es un lector, hasta qué punto puede llegar, y más o menos por ahí iba este entusiasmo, ¿no? Por este libro. Claro. Entusiasmo que creo que todos compartimos. A mí este tema del lector me fascina mucho, y tanto así que hay un libro mío en el cual analizo precisamente la presencia del lector dentro de los diversos libros que publicó Julio Ramón Ribeiro. El libro se llama El mundo de la literatura, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, El mundo de la literatura. Entonces ahí va usted a ver diferentes tipos de lectores que hay, diferentes situaciones que tienen que ver con la lectura. Es un mundo fascinante. Nadie ha hecho, con respecto a Ribeiro por lo menos, un enfoque como el que yo hice, y que esto felizmente está publicado en un libro, se llama así, Julio Ramón Ribeiro, El mundo de la literatura, porque sintetizando, el mundo de la literatura tiene muchos elementos, pero los más importantes son, vamos a decir, el autor, ¿no? Porque si no hubiera habido autor, no tendríamos el texto. Entonces, aunque el autor se muera, Cervantes ya se murió, pero fue necesaria su vida para que exista el Quijote, ¿no?
bueno, el autor entonces, presente o ausente, pero su importancia es innegable. Cervantes ya se murió, hace muchos siglos, pero el que haya existido es fundamental para que exista el segundo elemento, que es el libro, la obra. Las horas, los días, las semanas, los meses que él dedicó a crear ese libro, El Quijote, famoso, el ingenioso Don Quijote de la Mancha. Creó el objeto. Y ese objeto, fíjese usted, ya tiene una autonomía, tiene tal poder que gracias a lo que está contenido dentro del libro, dentro de esa novela, ese volumen, ¿no?, se ha ido reeditando y ha llegado hasta nosotros, hasta el mundo de hoy. De manera que usted en casa seguramente tiene su edición del Quijote, yo nosotros en la casa también tenemos nuestra edición, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos fundamentales: el autor, la obra en sí misma, en el formato que sea, incluso dentro de internet, ¿no? Por eso en una clase anterior creo que estuvo, y yo me referí a esa famosa película Fahrenheit, sí estuvo usted, ¿se acuerda? Bueno, y el tercer elemento es el lector. Claro, el lector también es mortal, como el escritor. El lector, pero sin la presencia del lector, simple y llanamente no hay texto, ¿no? Entonces, cuando hablamos del lector, claro, estamos hablando del lector fulano de tal, ¿no? Pero también es una abstracción, porque cualquiera de nosotros puede asumir ese rol del lector, ¿no? Y bueno, entonces esa idea a mí me dio pie para analizar de qué manera en la obra de Ribeiro aparece elementos del mundo de la literatura, ¿no? Es un libro, para hacerle honor al libro, la próxima semana, quizá el jueves, ¿no?, le voy a mostrar el libro y le voy a hacer una exposición acerca de cuál es la perspectiva, ¿no? Ese libro se publicó el año 2014, o sea, tiene seis años exactamente, y surgió a partir de, digamos, de la reflexión acerca del autor, ¿no? Entonces es un libro sorprendente, y que ahí está, ¿no? Siempre la figura del lector a mí me ha fascinado mucho. Por eso, como le digo, cuando me encontré frente a ese reto de hacer la ponencia sobre 100 años de soledad, mi salvación fue un lector, porque este personaje, que se llama Aureliano Babilonia Buendía, así se llama, Aureliano Babilonia Buendía, ¿no? Y él es hijo de una persona que estaba enamorado de una de las Buendía e iba a la casa. Y cuando él iba a llegar a la casa, porque usted ha leído 100 años seguramente, ¿no?, aparecían las mariposas amarillas, ¿no? Y hay una canción, me acuerdo, de Mariposas Amarillas, Mauricio Babilonia. Había una canción en Lima en los años 70, se creó una canción, ¿no? Entonces, era como un signo. Ya sabía ella, la que estaba enamorada de Mauricio Babilonia, ya sabía que Mauricio estaba en camino. ¿Por qué? Porque comenzaban a revolotear las famosas mariposas amarillas. Y le contaré que el año 2007 yo me fui a Cartagena de Indias, porque ese año era aniversario de Gabriel García Márquez. Ese año García Márquez cumplía 80 años de edad, ¿no?, de su edad. Pero además se cumplían 40 años, creo, de haber recibido el premio Nobel por 100 años de soledad. Claro, en 1967 al 2007 son 40 años. Pero además eran los 25 años del premio Nobel, porque el premio Nobel se lo dieron en 1982, ¿no? Entonces había varias razones cronológicas de aniversarios que se juntaron. Entonces se juntó los 80 años de Gabo,
los 40 años de 100 años de soledad y los 25 del premio Nobel. Fue una ceremonia apoteósica, ¿no? Por supuesto no pude verlo directamente porque éramos tantos los que habíamos ido a homenajear a Gabo, que nos colocaron en otras salas, no en la principal, y claro, desde ahí lo veíamos a través de la pantalla, podíamos ver el escenario principal donde se estaba realizando el homenaje a Gabo. Gabo estaba muy emocionado, había gente muy importante, ahí uno de los lectores, y ahí tiene usted incluso tema para una reflexión. Bueno, había presidente de la República, estaba el presidente de Colombia, creo que en ese año era Uribe, no me equivoco, ¿no? Álvaro Uribe, bueno, estaban todos los grandes escritores, y entre ellos también estaba Bill Clinton, que había sido presidente de Estados Unidos, ¿no? Estaba ahí, así que estaba feliz, porque él ha declarado en más de una oportunidad que se quedó fascinado después de haber leído 100 años de soledad, ¿no? Entonces, bueno, sirva esto como reflexión acerca de lo importante entonces que es el lector, y por eso yo insistí en compartir con ustedes por lo menos lo de Inostroza. Está clara ahí la función del lector. También el lector del cuento de Cortázar, ese tema me fascina. Bueno, el libro que usted hoy día ha compartido con nosotros también se incrementa dentro de esta información, y como usted mismo decía, y claro, el Quijote, ¿no? ¿Por qué el Quijote se ha vuelto loco? Porque es un lector, ¿no? O sea que la lectura también puede ser un peligro, ¿no? También puede llevar a la locura, ¿no? O puede llegar a la ceguera, como es el caso de Jorge Luis Borges, ¿no? Aunque, como creo que él dice, los ciegos son los que mejor ven. Recuerde usted en la tragedia de Sófocles, en Edipo Rey, ¿no? Cuando quieren averiguar por qué es que en Tebas ha caído una plaga, muere mucha gente, pero no se sabe cuál es la razón, ¿no? No se sabe cuál de los dioses está molesto, o qué dios está molesto y por qué es que esa plaga no abandona Tebas. Entonces alguien dice, pero hay que llamar a Tiresias. Tiresias, lo llaman a Tiresias, y Tiresias es un ciego, ¿no? Y dice, ¿cómo? Por ese paradójico, ¿no? ¿Cómo un ciego va a saber más que los que ven? Pero efectivamente Tiresias sí sabe, porque la diferencia entre el que ve y el ciego es que el que ve el presente, en cambio el ciego ve el pasado, y probablemente vea también el futuro, ¿no? Entonces ahí Tiresias declara, dice, la razón es que en esta ciudad hay una persona que mató a su padre y se ha casado con su madre y tiene hijos con esa madre. Y de ahí ya se descifra el enigma, y viene ya toda la historia que conocemos, que el propio Edipo da la orden para averiguar quién es ese hombre, ¿no?, que ha sido capaz de matar a su padre y de casarse con su madre. Y el final de la investigación, ¿no?, nos indica que es él el que ha cometido ese doble o triple pecado, ¿no? Y hay otro detalle, y bueno, claro, Edipo es desterrado de la ciudad, pero antes de ser desterrado, él se enceguece, ¿no? Se vuelve ciego, se hiere a los ojos y se queda ciego. Y para él, según la concepción que he leído en algún libro, para un griego, lo más importante es la vista, el ver. Entonces, para Edipo, castigarse cegándose la vista es el peor castigo, peor que la muerte. La muerte no es tan trágica como el quedarse ciego, ¿no? Y él se queda ciego y se va con una de sus hijas, ¿no? Yo
Yocasta, ¿cómo se llama los hijos? Antígona y Ismene, se va con Ismene, ¿no? Se va a vagabundear. Bueno, ese es pues el mundo de la literatura. Y a propósito de eso, estamos, después de haberlos llevado varias veces a la ficción, entonces dije, bueno, ahora vamos a volver a la realidad. Y por eso fue que estaba conversando también con el señor Santaria, por eso fue que leímos ese texto, que yo lo voy a releer, ¿no? Para luego conversar, a ver cuánto de información tienen ustedes sobre este tema. Yo le preguntaba, le decía al señor Santaria, en el mayo de 2005, porque estos hechos, este texto es una evocación de un hecho real, que tiene que ver con la literatura, y yo diría, tiene que ver con los lectores, porque son los lectores los que han creado esta suerte de problema, ¿no? Que trató de alguna forma de solucionar, o trató de crear el diálogo para que estos conceptos se aclaren, ¿no? Que es Jorge Eduardo Benavides, ¿ya? Entonces yo voy a leer el texto, ustedes lo tienen ahí en su material, y luego conversaremos sobre, digamos, cuán informados están ustedes sobre estos hechos, y sobre la posibilidad de que, digamos, si es posible, puedan ubicar, porque él menciona que a consecuencia de este suceso, el Congreso de Madrid, efectivamente en Lima hubo mucha polémica, se publicaron artículos, ¿no? Y quizá ustedes pueden, a través de internet, rescatar algunos de esos artículos y podamos reconstruir esta bonita historia que nos cuenta Jorge Eduardo Benavides, ¿no? Y que menciona una serie de autores, porque acá está mencionado, este es un texto eminentemente informativo, periodístico, una especie de crónica sobre aquello que pasó, y se menciona pues a una serie de autores, ¿no? Entonces voy a leer el texto para que luego podamos comentarlo. Telúricos y evadidos en la era de internet, estamos hablando ya en esta era, ¿no? Jorge Eduardo Benavides, que dicho sea de paso es un autor importante, interesante, ¿no? Que reside en Madrid. Bueno, él dice, en mayo de 2005 inicié junto con otras 3 personas una aventura literaria de la que nunca sospeché las sorprendentes consecuencias. Un congreso de narrativa peruana, el primero que se haría fuera del suelo patrio, y el segundo de estas características en general, pues a finales de los años 60 se organizó el primer encuentro en el Perú. Entonces ahí nos dice que su propósito era hacer un congreso de narrativa peruana, que sería el primero que se haría fuera del suelo patrio. ¿Por qué? Porque se iba a hacer en Madrid. Dice que el segundo de estas características, pues a fines de los años 60 se organizó el primer encuentro en el Perú. Y ese primer encuentro, ¿ustedes recuerdan dónde fue y qué año fue? ¿En algún curso quizás les adelantaba ese dato? Creo que fue durante la época de Velasco Alvarado, en la que los sociólogos criticaron la obra de Arguedas. No sé si es ese. No, fue antes, fue el año 65, en la época del primer gobierno de Belaúnde, ¿no? Y fue en la ciudad de Arequipa, y lo organizó el profesor Antonio Cornejo Polar, y ahí estuvieron José María Arguedas, Ciro Alegría, Osvaldo Reynoso, Carlos Eduardo Zabaleta, el profesor Cornejo Polar, Antonio Cornejo Polar, todos ellos eran en ese momento los escritores, ¿no? Peruanos. Estaban ellos. No estuvo, curiosamente, Vargas Llosa, que ya en ese momento era un autor reconocido porque había publicado en el año 63 y ya había publicado La Cielo Perros, ¿no? Pero, en fin, por circunstancias que no conocemos, no estuvo presente en ese primer congreso, ¿no? Por eso lo que se propuso Benavides es organizar el primer congreso
que se haría fuera del suelo patrio. Y seguimos, dice, por entonces ya había existido una polémica que casi 40 años después seguía viva, aunque soterradamente, y que el encuentro de Madrid teñiría de virulencia. La vieja dicotomía entre literatura comprometida y literatura evadida. Ahí están los dos conceptos de la polémica, ¿no? El Congreso de Narradores pretendía, algo temerariamente, traer a una gran mayoría de escritores, críticos y profesores peruanos especialistas en nuestra rica tradición literaria, para que debatieran y confrontaran posiciones acerca de nuestra herencia narrativa, y sobre todo para que establecieran las pautas necesarias para hacer un balance acerca de los últimos 25 años de nuestra literatura. Y es que en ese último cuarto de siglo, había resultado dramático para el Perú. Y estamos hablando, si es el último cuarto de siglo, de los años 70, del 75 hasta el fin de siglo, ¿no? Bueno, no solo significó el regreso de la democracia después de 11 años de dictadura militar, estamos hablando ya de 1980, y de la mano de quien fuera precisamente el último presidente electo, Fernando Belaúnde, sino el desencanto de la misma, un par de terremotos económicos que dejaron al país exhausto, una ola migratoria como nunca antes habíamos conocido y sobre todo la irrupción del salvaje terrorismo de Sendero Luminoso, que dejó un escalofriante balance de más de 70.000 muertos en cerca de 10 años terribles de cruenta lucha. Entonces ese año 2005 se iba a hacer un balance de lo que habían sido los 25 años anteriores, es decir, de 1980 al 2005. Ahí están los 25 años, ¿no? Dice, bueno, pues bien, partíamos de la idea de que esos 25 años debían de haber tenido una repercusión importante en nuestra narrativa. Nuestros escritores seguramente habían registrado a través de sus cuentos y novelas qué es lo que había ocurrido, cómo veían ellos aquel tiempo terrible. Y es que en los últimos años apareció en nuestro panorama literario una generación de escritores que parecían despertar con vigor y rebeldía a nuestro quehacer literario. Ahí tienen la referencia de donde tomé este texto de la revista Cuadernos Hispanoamericanos de abril de 2011. Hasta muy entrados los años 80, estamos en esa época clave, ¿no? La literatura peruana era conocida fuera de sus fronteras por 3 escritores que al día de hoy siguen siendo los más conocidos sin lugar a dudas, ¿no? En la década de los 80, ¿quiénes eran los más conocidos no solo en el Perú sino fuera de él? Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique y Julio Ramón Ribeiro. Ellos publicaban en España, eran traducidos a muchos idiomas y formaban parte, junto a un puñado de escritores, de eso que se ha dado en llamar el boom de la narrativa hispanoamericana. Es cierto que aquí podría matizarte esta aseveración y decirse que Vargas Llosa es el único que pertenece a esta corriente y que Ribeiro y Bryce no. Uno, porque su literatura pasó un poco de puntillas por ese círculo. Claro, Ribeiro nunca estuvo considerado ahí. Y el otro, Bryce, porque generacionalmente parece no corresponder a ese momento. Claro, Bryce viene después, ¿no? Es un poco más joven que los del boom. Pero eso sería, a la luz del tiempo transcurrido, un exceso de precisión. Aunque naturalmente estos no eran los únicos escritores peruanos. Estaba José María Arguedas, muerto prematuramente y por su propia mano en 1969. Estaba Manuel Escorza, quien murió en un accidente de aviación en Barajas en 1983. Estaba Miguel Gutiérrez, ¿no?, ya fallecido a estas alturas. Osvaldo Reynoso también, ¿no? Y ya algo más jóvenes estaban ya escribiendo y publicando Alonso Cueto, Fernando Ampuero,
Óscar Colchado, Gregorio Martínez, Cromwell Jara y otros que empiezan a ser conocidos a principios de los años 80, ¿no? De toda esa lista, el único que nos ha, que ya no contamos con él es Gregorio Martínez, pero después todos ellos son autores, está Alonso Cueto, Fernando Ampuero, ¿no? Óscar Colchado, han ganado premios importantes, tienen obras significativas, Cromwell Jara también, ¿no? Bueno, y ellos empiezan, esta promoción entonces comienza en los años 80. Ellos fueron quienes animaron, o más bien mantuvieron la precaria salud de nuestras letras en aquellos años de hiperinflación y terrorismo, convirtiéndose así en el referente para una nueva generación de jóvenes escritores que velaban sus primeras almas literarias en esos años ásperos y desencantados. Es decir, estos que hemos mencionado, y a su vez estaban de alguna forma incentivando a estos autores, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que de esa lista que yo voy a leer a continuación, ustedes para la próxima clase, que es el jueves, ¿no? Van a buscar algún texto de cualquiera de esos autores, de preferencia aquellos textos que más les guste, ¿no? Y que puedan significar una oportunidad de confrontar. ¿Quiénes son estos escritores? Fernando Iwasaki, ¿no? Él está en España, por ejemplo, sigue en España. Fernando Iwasaki, Iván Tais, que durante varios años tuvo un programa de literatura en televisión, Santiago Roncagliolo, que también ha escrito obras importantes, él está en España, Luis Nieto de Gregori, otro autor importante, que vive en el Cusco, trabaja en el Cusco, Oscar Malca, ¿no? Creo que debe estar en Lima, Leila Barté, que también probablemente debe estar en Lima, Patricia de Sousa, también, Carlos Herrera, también, ¿no? Él es diplomático, además, Giovanna Polarolo, Gustavo Rodríguez, ¿no? Javier Arévalo, Jaime Bailey, ¿no? Entonces, esta lista de estos autores. De esos autores, de cualquiera de ellos, cada uno de ustedes, ¿no? Va a traer un relato, el que más le guste, ¿no? El que más le atrae o el que se parezca más interesante para poder compartir también, en tantos lectores, poder compartir la preferencia por algún texto que ustedes aporten. Aunque de edades y preferencias y tradiciones muy distintas, junto a algunos otros, fueron colocando ladrillo a ladrillo el argumento necesario para afirmar que nuestra literatura crecía vigorosa y ajena a las penitencias económicas y sociales que amenazaban constantemente con sepultarla para siempre, ¿no? Es decir, pese a toda la crisis que había, sin embargo, ¿no? Había una buena cantidad de tenaces seguidores de la literatura, todos ellos lectores sin duda, ya que hemos hablado de lectores ahora, pero además no solamente lectores, sino también escritores, porque en realidad la figura del lector y del escritor son dos figuras muy juntas, ¿no? Es decir, se es escritor porque antes se ha sido lector, y cuando se es escritor nunca se deja de ser lector, lo que dice Borges siempre, ¿no? Y yo no me enorgullezco de lo que he escrito, sino de lo que he leído. Bueno, seguramente todos ellos dirían eso también, ¿no? Bueno, veamos ya, ahora da el registro de la conferencia. Dice, Vargas Llosa, en la conferencia inaugural de aquel congreso madrileño, explicó que la primera vez, ojo, este dato es importante también, que la primera vez que tuvo conciencia de que era latinoamericano fue en Francia, pues en aquel tiempo lejano, los escritores que llegaban a la Europa más cosmopolita recién tenían conocimiento de ese grado de relación con los demás americanos. Es decir, lamentablemente entre los propios hispanoamericanos no nos relacionamos mucho, ¿no? Y después contó que cuando él era joven, en el Perú, del que había salido, solo existían dos opciones para ser escritor. O uno era telúrico, ¿no? O era un evadido. Esas eran las dos opciones. No había más opciones. Así pues, los escritores de ese mundo lejano y casi arcaico de donde provenía Mario Vargas Llosa sale del Perú en la década de los 60,
Solo podían ser escritores sociales, comprometidos, glosadores del Perú más profundo, sea eso lo que sea, o bien escritores extranjerizantes, o más bien frívolos, presas de un decadente cosmopolitismo y que pervertían el carácter sagrado de la literatura. Esa era un poco la visión maniquea. De una parte estaban los llamados lectores comprometidos, los lectores sociales, glosadores del Perú profundo, y de otro lado estaban los escritores extranjerizantes, frívolos, que tenían una actitud no muy seria respecto de la literatura. También, dice, se felicitaba Vargas Llosa de que el tiempo hubiese disuelto esas categorías tan engañosas como chantajistas para establecer parámetros éticos a una actividad esencial e intrínsecamente estética, pero se equivocaba. Digamos que la intención era que aquel congreso supusiera romper el hielo entre escritores que en muchos casos recién se conocían personalmente. Pero por desgracia no lo rompieron, lo destrozaron, porque aquellas características parcelares de las que se lamentaba el Nobel peruano seguían existiendo. Y los telúricos y los evadidos habían maquillado sus nombres y diatribas para convertirse en andinos y criollos, ¿no? Daban una especie, se habían puesto una máscara, de manera que los que antes se les llamaba telúricos eran ahora los andinos, y aquellos a los que se tildaba de evadidos ahora eran los criollos o los urbanos. Ambos parecían mirarse con suspicacia y contenido desdén. ¿Andinos y criollos? Esa fue la pregunta de aquel momento, pues luego de finalizar el congreso y una vez regresados todos a sus lugares de origen, empezó la confrontación. Esto es el dato cierto. Durante cerca de 2 meses, los periódicos peruanos se sazonaron con cartas, artículos, comentarios encendidos, ácidos reproches y vituperios de todo calibre que los escritores nacionales dedicaban a sus acérrimos enemigos. Resultaba así que la vieja dicotomía de la que nos habló Vargas Llosa en Madrid, refiriéndose al Perú de los años 50, apenas se había modificado, y una dramática brecha de incomunicación y lejanía situaba muy diferenciadas dos corrientes que se excluían recíproca y obstinadamente: la de los escritores herederos de una tradición cosmopolita, ¿no?, que serían los evadidos, y la de quienes se consideraban tributarios de una raigambre menos occidentalizada y por tanto más andina. En todo caso, como ocurre en cualquier canon literario de cualquier lugar del mundo, eso siempre ha sido así. El problema es que en el Perú la existencia de una parece la amenaza de la otra, en lugar de consolidarse como dos vertientes de una misma tradición. La pregunta ahora es: ¿siguen siendo los escritores más jóvenes, los escritores de la era de Internet, el correo electrónico, el terrorismo global y Facebook, como los de la generación anterior? Se está preguntando ya para los más cercanos. Creo que no. Creo que muchos de esos jóvenes escritores que a principios de los años 90, ¿no?, empezaron a edificar su obra narrativa, lo hicieron desde el desencanto y en gran medida desde una curiosa apolitización que resultaba completamente alejada de los modelos todavía vigentes instaurados por el boom latinoamericano, ¿no? ¿Cuáles eran de esos modelos instaurados por el boom latinoamericano? Las grandes utopías, la conciencia social, la idea de una literatura comprometida con su tiempo. Nos ofrecieron las más bellas páginas de la ficción como barricadas contra la injusticia y los dictadores.
Sin embargo, aquello parecía no ser el motivo central de las nuevas ficciones que se estaban gestando en el seno de una sociedad crispada y sujeta a dramáticos cambios. Los más jóvenes escritores latinoamericanos en general y peruanos en particular parecen descreer de todas aquellas utopías y todos aquellos modelos narrativos, o al menos quienes siguen escribiendo de temas más o menos políticos o desde el compromiso social, lo hacen de una manera distinta, más atenuada ideológicamente. Y ese hecho se ha acentuado con el fenómeno migratorio que ha disuelto o al menos ha resquebrajado las categorías tradicionales hasta el punto de que resulta difícil hablar hoy en día de una literatura nacional, o al menos hacerlo siguiendo criterios más bien obsoletos de definición. No se trata de los escritores peruanos ya afincados en España o en otros países como Fernando Iwasaki, Santiago Roncagliolo o Sergio Galarza, sino de los jóvenes escritores que se formarán en sus países adoptivos, como ha sido el caso de Daniel Alarcón, crecido y educado en los Estados Unidos, ¿no? Y cuyo material narrativo, no obstante, sigue extrayéndose del Perú, ¿no? Él ha publicado Radio Ciudad Perdida o Guerra en la Penumbra en español. Son estremecedores frescos de una época y una sociedad en extremo convulsa y fragmentada. Quizá pues entre la diáspora, la globalización y el desencanto ideológico estamos construyendo por fin un mosaico literario integrado, menos homogéneo, pero también más enriquecedor, y que al final, como pretende el título de novela de José María Arguedas, representa el Perú de todas las sangres, ¿no? Bueno, ahí termina este artículo. No sé si tienen algunos comentarios, algunas preguntas o algunas inquietudes acerca de lo que hemos leído, este documento, tenían conocimiento de estos hechos, pueden aportar algunos datos, ¿no? Pueden quizá como estudiantes de literatura que son, incluso actualizar esta agenda, ¿no? O en todo caso hacer algún comentario sobre la pertinencia de estas denominaciones que hace la crítica literaria acerca de, digamos, de la literatura peruana. No sé si hay algunos comentarios que surgen de esta lectura que hemos hecho sobre sucesos que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la literatura. Por cierto, tienen que ver también no solo con los escritores, sino con los propios lectores, porque son los lectores, ¿sabes?, los que identifican, dicen, ah, este es un andino, o este es un evadido, qué sé yo, ¿no? O puede darse las dos situaciones. ¿Cuál sería alguna de las observaciones que ustedes podrían hacer sobre este texto que hemos leído? Este texto no se refiere a cuestiones de ficción, bueno, también se refiere, ¿no? Pero se refiere a un suceso, digamos que dicho sea de paso, ya pasaron de estos 15 años, ¿no? Y no sabemos cuándo será el próximo Congreso de la Narrativa Peruana, o en todo caso, claro, la actividad literaria es muy intensa y ustedes mismos quizá también sean parte ya de algún grupo o hayan escrito alguna obra. Bueno, queda abierta el diálogo acerca de este tema. Sí, profesor. Sí. A mí el tema es medular, es esta dicotomía, este enfrentamiento entre los escritores considerados, no entre comillas, lúricos contra los que se evaden, ¿no? Los evadidos, sí. Claro, los evadidos, los cosmopolitas, los frívolos. Entonces el autor da a entender que estas diferencias que parecen irreconciliables pues deben entenderse de otra forma, ¿no? Como una riqueza, como Arguedas
convivencia pacífica, enriquecedora, en vez de un enfrentamiento en el que uno tiene que sobrevivir por sobre la otra, ¿no? Por eso que menciona al final el caso de los escritores últimos, ¿no? Más recientes, como Alarcón, claro, y bueno, otros en las que su obra, pues, si bien es cierto, siguen dando cuenta de los episodios históricos últimos de Perú, pues ya se ve que se van por otro lado en lo estético, tocan otras temáticas, entonces ya se van diferenciando un poco más, ¿no?, de sus antecesores. Y que ese es el derrotero de una saludable literatura nacional, ¿no?, por lo que hay que entender Benavides, ¿no? Es decir, que si bien hay diferencias, pues eso no quiere decir que sean excluyentes. Claro. Muy bien, ¿algún otro comentario, alguna otra opinión, algún otro aporte sobre este tema? ¿Qué les parece? Bueno, es un texto relativamente ya antiguo, del año 2011, ¿no? Es al de inicio de esta década, de modo que quizá puedan hacer ustedes su propia reflexión, cada uno de ustedes cómo se ubican, o cómo ubican ustedes, cómo se orientan con respecto a la literatura reciente. Y otra forma de preguntar también, y sería válida para todos, ¿qué autores les parece a ustedes más interesantes, ¿no?, de estos que hemos mencionado? Y les pido, como un aporte de ustedes para la clase del jueves, traer un texto, ¿no?, compartir, como ha hecho hoy día el señor Wharton con el último lector, compartir, ¿no? Son textos que es lo que yo también voy a hacer en esta o en la próxima clase, compartir lectura de ciertos autores, ¿no? No son, aquí se ha mencionado una serie de autores, pero puede haber autores que ustedes no han escuchado mencionar aquí, quizá por el hecho de que aquí se habla de narrativa peruana. Claro, no se ha mencionado, por ejemplo, poetas, ¿no? Pues, si hubiera sido caso de poetas, tendría que haber estado Watanabe, qué sé yo, Mazzotti u otros escritores, ¿no? Pero acá nuestro interés ahora, y también en los textos que hemos leído últimamente, nuestro interés se ha centrado en la narrativa, aunque antes, y a ustedes les consta, también hemos trabajado poesía, y dentro de la poesía también ha aparecido la figura del lector. Y yo recuerdo, a propósito de ello, la exposición que hizo, creo que fue el señor Vizcarra, una magnífica exposición acerca de un poema de Nicanor Parra, ¿no?, creo que se llama Advertencia al lector. Vimos cómo en la poesía también está presente el lector, igual en los poemas de Oscar Hahn también, ¿no? El lector se hace presente en ese famoso poema que me gusta tanto, que se llama El reloj de arena. Es decir, esa metáfora es muy hermosa, porque el hecho de leer, ¿no?, conduce también de una u otra forma al consumo del tiempo, y al consumir el tiempo, pues nos estamos acercando al final de la vida, ¿no? Bueno, es una metáfora también, y todo aquello que hacemos en la realidad finalmente nos va a conducir al mismo desenlace, ¿no? Entonces, cada vez que yo leo una obra, leo un cuento, también tengo esa misma estructura. De hecho, un texto también tiene esa estructura, ¿no? Un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y cuando la historia ha sido interesante, y a propósito de ello, también leí, hace algunos días, leí un interesante texto de otro escritor que aquí no se menciona, pero que sí es un autor que se llama Luis Enrique Toro. No sé si ustedes han oído hablar de él. Y él bueno, ya no está con nosotros, ¿no? Por razones, creo, de enfermedad. Él falleció hace unos años, una pérdida lamentable, porque este señor era antropólogo, diplomático, historiador,
y le fascinaba la ficción. Y él escribió un texto, hermoso texto, que se llama Cide Hamete Benengeli, autor del Quijote, ¿no? Sobre esta idea que parte del propio Cervantes de decir que aquella obra que él escribió en realidad era como consecuencia de unos papeles que él había encontrado de un autor árabe, ¿no? Que hizo traducir y que luego le dio material para escribir el Quijote, ¿no? Bueno, entonces él, sobre esa idea de ese lector que se encuentra con estos papeles perdidos, también elabora un lindo texto narrativo sobre este posible personaje que habría conocido a Cervantes autor, y que él le habría dado a Cervantes autor información acerca de este escritor musulmán, ¿no? Bueno, en todo caso, estas eran algunas observaciones. ¿Alguna otra intervención que quieran hacer? ¿Algún otro aporte acerca de lo que estamos conversando? Les preguntaba sobre todo, ¿cuáles son los, en cuanto a narrativa, cuáles son los autores que a ustedes les interesa, y sobre los cuales, por favor, para el jueves, traigan por lo menos un texto que podamos leer, que podamos escuchar la lectura y compartir, ¿no? Para ver un poco, pero que sean de preferencia peruanos, ¿no? Peruanos o hispanoamericanos, esa va a ser la única pauta, peruanos o hispanoamericanos, ¿no? No quiero decir cuáles son mis preferencias, porque creo que es mejor así. Yo tengo, entre esos autores también tengo mis preferencias, pero prefiero que sean ustedes, que son los coprotagonistas del curso, los que ahora pueden decir cuáles son sus escritores preferidos entre peruanos y hispanoamericanos. Claro, puede ser que algunos de ustedes también lean inglés, pero el caso es que como estamos en un curso de lecturas literarias hispanoamericanas, necesariamente el autor tiene que ser alguien que haya escrito originalmente su texto, su ficción, ¿no? Puede ser principalmente cuento, ¿no? Que haya escrito su ficción en el idioma español, que es el idioma en el que desarrollamos el curso. Sí, profesor, una consulta. Sí. También podría hacer novelas, porque tengo una novela que me interesaría también compartir. También, digamos, no habría problema, ¿no? Sí puede ser también una novela. Claro que en el caso de una novela sería imposible leerla, pero por lo menos a través de usted podríamos tener una idea de cuál es esa novela. Pero quizá, me parece que está también presente la señorita Mita. Sí, está presente la señorita Mita, por ejemplo, qué autores, principalmente narradores y principalmente cuentistas, tanto peruanos como hispanoamericanos, son interesantes para usted, está leyendo, que podría traer para compartir la lectura, ¿no? De algún texto. Le escuchamos. Sí, profesor, buenas tardes. Como una vez mencioné, tanto Cortázar como Borges son mis predilectos, pero sí podría bien buscar, hacer una exploración, ¿no? Para traer Claro, un sí. tipo de narrativa. Claro, estamos totalmente de acuerdo en que Cortázar y Borges son nuestros favoritos, ¿no? Pero para esta oportunidad que queremos relacionarlo con este artículo que hemos leído, ¿no? Para ver cómo podemos ubicar a algunos autores nuestros, sea que estén acá, puede ser peruanos, puede ser hispanoamericanos también, así que por ejemplo hoy día el señor Wharton ha compartido con nosotros a un autor argentino, Ricardo Piglia, ¿no? Sí, por ejemplo, con respecto al texto de los peruanos, podría mencionar a Clemente Palma también, ¿no? Por supuesto, claro, también Clemente Palma, sí, bastante. claro, puede usted también, con todo gusto, puedes traer un texto de Clemente Palma. ¿Nos podría adelantar cuáles podría ser entre los que o todavía va a decidir? Todavía lo voy a decir, he leído bastantes
narrativa. Ah, qué bien. Los títulos en sí ahorita no los tengo precisos. Ya, sí, para poder estar al tanto, porque hablaba usted de Clemente Palma en una clase anterior, no sé si fue con ustedes o con el otro grupo, creo que fue con ustedes que hablé del escritor peruano Harry Belaiván, ¿no? Un escritor que no sé si ustedes conozcan, que él fue el autor, digo esto por el autor que usted está mencionando. Él fue uno de los, ha sido uno de los primeros en hacer una antología del cuento fantástico, ¿no? En esa antología del doctor Harry Belaiván, ahí incluye algunos textos de Clemente Palma. Y dicho sea de paso, el doctor Harry Belaiván es autor él mismo de algunos textos. Ah, y hemos leído en el curso, ¿se acuerda usted? Hemos leído uno de los textos de Harry Belaiván en una de estas últimas antologías que compartimos. Había uno que se llama, ¿cómo se llama el título? Lo he olvidado en este momento, pero sí, ustedes revisan ahí, van a encontrar que hay textos de Harry Belaiván, ¿no? Bien, ¿quién más está presente en la clase? El señor Vizcarra. Señor Vizcarra, usted también podría traer, no, podría no, pedimos que traiga también, pero ahora quizá podía compartir algunas ideas acerca de lo que estamos conversando a propósito de este artículo escrito por Jorge Benavides. Qué autores son de su interés en el campo de la narrativa, no solamente peruana, ¿no? Y ya la prueba está en el aporte que ha hecho el señor Huarto. Puede ser un escritor argentino, uruguayo, chileno, paraguayo, en fin, mexicano, qué sé yo, ¿no? Es decir, la literatura no tiene fronteras, como tiene, por lo menos en el caso nuestro. Gracias a Dios, ya que tenemos un idioma en común, podemos, sin problemas, ¿no? Podemos perfectamente viajar literariamente a través de varias literaturas, que es lo que hemos hecho en este curso, ¿no? Y acá con este texto de Benavides, por ejemplo, que es peruano, pero reside en Madrid y nos ha contado, nos ha dado su testimonio sobre este famoso congreso de narrativa peruana, que fue muy polémico, ¿no? Muy bien, ¿qué podría usted agregar sobre esta temática que estamos abordando ahora? Leopoldo Maruchal, profesor. ¿De quién? Un autor es Leopoldo Maruchal. Ajá. Leopoldo Maruchal. ¿El de dónde es él? Ah, es argentino. Leopoldo Marechal, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Él de qué época más o menos Leopoldo Marechal? ¿Es de la época de Borges? De Ribeiro, no se encuentra. De Ribeiro. Bueno, puede ser, ya. Entonces, así vamos a quedar, que para el jueves cada uno va a traer, ¿alguien más está aparte del señor? Señor Santaria, creo que... Se retiró, ¿no? A bueno, las 6:50. Sí, bueno, entonces también quería compartir con ustedes en esta misma separata, ¿no? En esta misma separata que acabamos de terminar de leer, hay otro texto, ¿no? Hay otro texto que los invito a leer, que está ahí a continuación del que hemos visto ahora, que se llama Eduardo González Viaño, que es otro escritor peruano que trata bastante el tema de la migración peruana hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este artículo es mío, es de mi autoría. ¿Y por qué se los he presentado? Bueno, porque pueden ustedes también conocer
a este otro escritor peruano que no está mencionado, por ejemplo, en esta relación que nos ha dado Jorge Benavides, pero que a mi modo de ver es un escritor interesante, ¿no? Entonces yo tuve oportunidad de leerlo hace algunos años, y a partir de la lectura de algunos de sus textos, ¿no? Pues tiene varios volúmenes de cuentos. Entonces escribí este ensayo que se llama Eduardo González Viaña, un escritor con fortuna. Las historias lo persiguen y él las convierte en joyas literarias, ¿no? Esta es una forma de entrar al tema, ¿no? Voy a leer solamente algunas partes de este artículo, porque mi idea es que la lectura de esta ponencia mía, que está publicada en un libro mío del año 19, ahí incluí, ¿no? Alude también a una técnica, ¿no? Porque las técnicas para crear historias son diferentes. Una de esas técnicas a la que acuden los escritores, los narradores, es esa, de decirnos a nosotros, a los lectores, y ya esto depende si el lector cree o no, pero en todo caso apelan a la técnica de decir al lector que la historia que está contando no es una historia que le haya ocurrido a él, sino que en todo caso da la coincidencia que en muchas circunstancias de su vida se acerca a una persona y le cuenta una historia, ¿no? Y a partir de esa versión que le ha dado a esa persona con la que se ha encontrado circunstancialmente, el escritor tiene la oportunidad de escribir un cuento determinado. Eso es lo que planteo, que de qué manera Eduardo González Viaña recurre a esa técnica, ¿no? Y la aplica en 3 relatos que están analizados aquí. Ustedes pueden leer este ensayo, y en este relato yo veo el empleo, la utilización de esta técnica de recurrir a la presencia de alguien que me cuente una historia en 3 relatos que a mi modo de ver son interesantes, que ustedes los pueden leer, ¿no? Yo voy a la próxima clase, cuando ustedes traigan sus textos, y yo también traeré mi texto de González Viaña, y ahí podré leer el texto y luego leer la parte pertinente en la que se percibe el empleo de esa técnica, ¿no? La técnica de recurrir a la presencia de alguien que me contó la historia que yo a mi vez cuento, ¿no? Entonces esos 3 relatos son 3 cuentos los que analizo en esta ponencia. Uno es Las nubes y la gente, ¿no? Es el título, no voy a leerlo ahora. Las nubes y la gente. Luego el otro relato, Las nubes y la gente. El otro relato, vamos a ver esta página más adelante. Todos están además ambientados dentro de la temática de la migración, ¿no? Las nubes y la gente. El otro texto se llama Tango, ¿no? El texto también es muy simpático, ¿no? Ya del propio título, Tango, alude sin duda a la realidad argentina, pero está bien trabajada. Uno dice, ¿por qué este cuento se llama Tango? Bueno, la historia de este cuento Tango está desarrollada precisamente a través de esa misma técnica, de alguien que le cuenta al narrador una historia en la que aparecen elementos de la literatura, de la cultura, no solamente argentina, sino de varios países, porque esa es una característica de González Viaña, el trabajar historias que están ambientadas en el Perú, o Argentina, o en Estados Unidos, o en México, etc., ¿no? Ese es el sentido del relato Tango, ¿no? También no solamente se desarrolla en Argentina, sino también en el Perú, en Trujillo, y la historia termina en Estados Unidos, porque casi todos los personajes son personajes migrantes, ¿no? Y el último es a mi modo de ver,
Este último es un relato muy, muy especial porque también se basa en esa misma técnica, ¿no? Pero en este caso, en este relato, cuyo título es Curioso, ¿no? Vamos a ubicar aquí el título. Usted estuvo en Santiago, ¿no? Son tres textos, entonces, Las nubes y la gente, tango, y usted estuvo en Santiago, ¿no? Así como recordaron ustedes en las exposiciones que hicimos sobre poesía, ¿no? Ustedes recordarán que en algunos casos el poeta se dirigía al lector, advertencia al lector. Recordará el señor Vizcarra precisamente ese poema en el cual el yo poético se dirige al lector, ¿no? Advertencia al lector, igual hace Oscar Hahn. Bueno, aquí en este relato de González Viaña, la llamada es hacia un personaje muy importante de esta historia, que ahora también la mantengo digamos, todavía dentro de mi memoria, pero que la próxima clase compartiré con ustedes. Por eso había puesto aquí la ponencia para que puedan leerla, y mi aporte será leer las historias en sí mismas y luego fundamentar por qué he hecho el análisis que he realizado, ¿no? Eso con respecto a la clase del próximo jueves, pero les agradeceré también traer esos textos que los cuales hemos aludido, que cada uno traerá un texto de su preferencia para poder compartir con los demás compañeros. Después quería, ¿dónde está? Acá está. Quería aprovechar también estos minutos que nos quedan porque ya deben haber visto que hemos puesto ya ahí, sí, el examen final de lectura literaria hispanoamericana. Ya está en el aula virtual. Bueno, dice, son dos tareas, ¿no? Dos artículos, dos textos tiene el examen final. Uno, a través de un artículo científico, o sea, con las características y la parte de un artículo científico, establezca comparaciones temáticas, estructurales y retóricas entre dos textos de la antología con la que hemos estado trabajando en las últimas clases. Me refiero a los textos de poesía con los que hemos estado trabajando, ¿no? Y luego la segunda tarea tiene que ver con lo que estamos planteando justamente hoy en esta clase, ¿no? Dice, proponga un texto narrativo breve elegido por usted y analícelo en sus aspectos más relevantes, ¿no? Ahora, si el señor Wharton prefiere trabajar con la novela, también lo puede hacer, ¿no? Y así cada uno de ustedes piense para ir ya eligiendo tanto en el caso del primero, los poemas que van a comparar, ¿no? Dentro del formato del artículo científico, y en el segundo caso la idea es que, decir, por ejemplo, yo digo, yo voy a analizar un determinado cuento de González Viaña, ¿no? Acá tengo a la mano en fin, puede ser tango, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, yo voy a analizar tango y propongo entonces a través de mi propuesta respectiva, propongo un tipo de análisis, ¿ya? En cuanto al tipo de análisis, pues hay diversidad de criterios, ya los hemos visto, en particular el análisis poético que hizo el señor Vizcarra, la señora Mitak, y ahora vamos a trabajar con textos más bien de carácter narrativo para complementar nuestro bagaje, ¿no? Y también hoy... Una consulta. ¿Cómo no? Sí, ¿cuál fue el
repetirlo, por favor? Si a través de un artículo científico establezca comparaciones temáticas, estructurales y retóricas de dos textos de la antología con los que hemos estado trabajando en las últimas clases. Se refería a la antología de poemas, donde hay poemas de Oscar Hahn, Gioconda Belli, Nicanor Parra, César Vallejo. Son 4 o 5 autores. Ahí hay, de cada uno de ellos hay varios poemas, ¿no? Entonces el asunto es que usted lea la antología, que no es muy extensa, y de ahí usted diga, por ejemplo, voy a comparar, como hizo el señor Vizcarra, si no recuerdo mal, él comparó un texto de, creo que fue Nicanor Parra, y el otro era un texto de Vallejo, ¿no? Y le salió una exposición muy coherente. De la misma manera, usted también hará en esta oportunidad su elección de 2 textos científicos, de 2 textos poéticos, perdón, y los comparará de acuerdo a los criterios que ya conocemos, que hemos manejado, ¿no? El criterio de el arte poética, puede ser las formas en sí, o la función dominante, y en el segundo caso lo interesante será la elección del texto. Ahí usted tiene libertad de escoger un texto narrativo breve, ¿no? Usted ha ofrecido para el jueves una novela, pero para ese examen final puede usted elegir un texto más breve, ¿no? De modo que pueda trabajarlo con mayor comodidad. Sí. Esas son las 2 tareas que van a desarrollarse para el examen final, pero todavía seguimos trabajando con diferentes materiales. Para este jueves, como les he indicado, vamos a trabajar tanto con los textos que ustedes traigan, como los textos que ustedes han elegido traer, como también con estos cuentos que yo leeré, y luego leeré el análisis repetitivo acerca de los textos creados por Eduardo González Viaña, que a mi modo de ver es uno de los autores que debería haber estado en esta lista. No lo está, no necesariamente Benavides se iba a acordar también de todo, ¿no? Pero sí, González Viaña es un escritor que ampliamente conocido, tanto en el Perú como en Estados Unidos y Europa. Hemos tenido oportunidad de comprobarlo, y nos parece que es un autor que, bueno, un veterano, con un gran manejo de las historias. Él ha escrito sobre Sarita Colonia, ha escrito también una novela sobre Vallejo y los infiernos, El Camino de Santiago, es decir, tiene una obra literaria bastante significativa, ¿no? Y tiene una gran cantidad de cuentos, varios libros de cuentos, y son pues muy interesantes. Por eso es que de todos aquellos yo elegí para este trabajo que voy a compartir con ustedes, elegí estos 3, porque en los 3 se emplea esta técnica del narrador que cuenta una historia que alguien le contó, ¿no? Que es una de las posibles técnicas que puede emplear un escritor para crear una historia. De manera que para la clase del jueves pueden traer no solamente una historia, sino 2 o más historias que muestren las diferentes opciones en el campo de la creación, y también que puedan ser analizadas por ustedes, ¿no? Eso era con respecto al examen final, pero todavía, como hay algunas clases pendientes, seguiremos trabajando con materiales que iremos preparando, incluso con algunos que ustedes puedan traer, por eso recibimos muy bien el aporte que trajo hoy día el señor Huarto, y eso me hizo recordar que en un libro mío, y eso también he ofrecido compartirlo con ustedes, en un libro mío desarrollo precisamente cómo es visto por Julio Ramón Ribeiro el mundo de la literatura. Y el mundo de la literatura está constituido, como ya hemos dicho, por los escritores, por los textos en sí mismos y por los lectores, ¿no? Entonces, lo que hace Ribeiro en este libro que yo he creado para analizar precisamente esta técnica de Julio Ramón,
en este libro mío, pues analizo las diferentes situaciones propias del mundo de la literatura. Pues el libro se llama así, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, El mundo de la literatura, que es un enfoque que no he visto que haya sido trabajado con respecto a otros autores, pero de hecho sí hay algunos referentes a Mario Vargas Llosa, ¿no? Que también es un escritor que combina los roles, combina el rol es decir, muchas veces su narrador es al mismo tiempo un lector, ¿no? Como por ejemplo en Historia de Maito, ¿no? Ahí el que está haciendo la novela al mismo tiempo es el hombre que está investigando sobre este personaje, ¿no? Sí, eso era lo que... Sí. Sí, yo recuerdo, a propósito de lo que usted está mencionando sobre Ribeiro como lector, también un libro, usted quizás también lo ha leído, es de Jorge Coaguila, que le hace entrevistas a Julio Ramón Ribeiro. Es una compilación de entrevistas que hace, sí, o que combina, creo, en la que Ribeiro habla de sus influencias, ¿no? Claro. Sí, conozco los textos de Jorge Coaguila, que efectivamente ha hecho una labor de recopilación, de entrevistas, principalmente entrevistas, ¿no? Y luego pues también ha ubicado los textos que Ribeiro publicó en revistas y que ya posteriormente han aparecido dentro de los libros impresos en los que se incluyen estos textos que por lo menos Ribeiro nunca los puso en algún libro suyo, ¿no? Y ya ha sido una decisión de Jorge Coaguila como editor el poner también estos textos, bueno, que están ahí, son parte de la producción narrativa de Julio Ramón Ribeiro. Bueno, entonces así quedamos para el jueves. Por favor, no se olviden de traer los textos, que estaremos muy a la expectativa de lo que ustedes aporten también como lectores y como futuros críticos o creadores, ¿ya? Gracias por su aporte, señor Huerto. Voy a buscar ese libro, me interesa muchísimo y creo que me va a servir para plasmar algún próximo, si no un libro, por lo menos un artículo. El último lector, Ricardo Piglia. Muchas gracias por el dato. Acá yo le muestro la carátula del libro de González Viaña, ¿no? Se llama Hablar con la Santa Muerte. Es un volumen de relatos. Este autor, Eduardo González Viaña. Ahí están los 3 cuentos sobre los cuales hablaremos en la próxima clase. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ok, profesor, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita Mitac.